Universidad y Expro, licenciatura en Derecho con énfasis en litigación y juzgamiento oral. Mi nombre es Ramón López Pérez, estudiante de esta universidad. Por este medio presento la actividad cápsula informativa de la temática Control de la Constitucionalidad, Estado de Derecho y órganos de poder, de la materia Derecho Procesal Constitucional, a cargo del licenciado José Francisco Jamangapé Ángeles, correspondiente a la sesión número 2 del séptimo cuatrimestre. El tema del control de la constitucionalidad en nuestro país posee una gran relevancia. En su esencia se trata de la impartición de la justicia que se logró dentro de la misma ley suprema de los mexicanos, que significó un gran obsequio de grandes pensadores desde 1847 en la talla de Mariano Otero y de Manuel Crescencio Rejón, artífices de esta conquista en los ya casi 200 años que derivó de un proceso de lucha que logra imponer una norma jurídico-social para la sana convivencia de los mexicanos. Su objetivo central fue obligada para proteger por leyes sabias y justas los derechos ciudadanos, sobre todo hoy que se demanda una profunda transformación. Estudiar y aplicar este contenido dentro del derecho constitucional como estructura de nuestro sistema político en un país republicano como la nuestra es un asunto que define amplia interpretación política y jurídica para los estudiosos de la ciencia del derecho. Ante esta disposición resaltamos que la reforma constitucional en 1995 logra incorporar nuevas posibilidades en esta materia. El constitucionalismo, una corriente del pensamiento. Efectivamente, esta es una realidad. Los diversos paradigmas del constitucionalismo, es decir, son una corriente del pensamiento que contextualiza a los sistemas jurídicos como instrumentos de limitación del ejercicio del poder y de la tutela de los derechos fundamentales. El constitucionalismo es adoptado como una posición filosófica y política que las comunidades humanas adoptan en algún momento de la historia. Esta posición es concebida y explicada por intelectuales del derecho y la política, es decir, del derecho que podemos llamar político. En este contexto, la operatividad del constitucionalismo se caracterizó por la organización del poder básicamente en lo siguiente. Primero, la titularidad de la soberanía sobrecae en el pueblo. El origen del poder es en esencia popular. Los órganos del Estado son prácticamente representantes populares. Los ciudadanos tienen derechos que la ley protege y garantiza. Todo poder se distribuye entre órganos jurídicos pero con competencias limitadas. El poder del Estado se debe ejercer con límites. El papel importante del derecho es que fija los límites de los poderes. Todo esto se consagra en la Constitución como ley fundamental del Estado. Los órganos del poder y los ciudadanos se someten a ella. Todos los actos del poder público deben respetar los términos constitucionales de forma, de fondo y de legalidad. Las transformaciones constitucionales que se llevan a cabo son reguladas por la misma Constitución. De esta manera entonces se configura el Estado constitucional del derecho. Debe señalarse que los derechos individuales y la distribución de las competencias definen la estructura general del Estado de Derecho, dentro del cual la supremacía constitucional y su legalidad son los que norman toda la dinámica de ejercicio del poder. En este ámbito de la producción, reproducción y aplicación del derecho rige la regla del respeto irrestricto de las normas. Dentro de este mismo orden de ideas, cuando exista coincidencia entre la descripción constitucional de la organización del Estado y con la actuación de los poderes constituidos, entonces nos hallaremos en un estado de completa constitucionalidad. Constitucionalidad y poder político. Por lo consiguiente, amigos y amigas, que en cuanto a la acción de los órganos y poderes constituidos se ajusta a las normas que lo estructuran y dotan de competencia. También nos encontramos en un estado de constitucionalidad y legalidad. En otras palabras, el poder se ejerce de manera limitada y normada por la ley. Es decir, cuando se respeta el derecho, se cumple con el objetivo esencial de un Estado constitucional. En concreto, entonces, se afirma que el derecho y el poder se condicionan recíprocamente.
dependiendo de uno y del otro en circunstancias de normalidad social. Dentro de este marco, entonces, el titular de un órgano constituido y en base a su competencia legal, no deberá ejercerse impulsado por razones ideológicas, por intereses específicos o por presiones políticas que contradigan o hagan inaplicables normas constitucionales, aprovechando imprecisiones o interpretaciones demasiadas amplias. De este modo, estaría en la anticonstitucionalidad del ejercicio del poder. De prevalecer, se estaría actuando y reflexionando sobre los usos de mecanismos de control de la constitucionalidad, conjurando el riesgo del ejercicio limitado del poder político en cualquiera de sus modalidades. Ahora bien, el sistema de control de la constitucionalidad. El control jurisdiccional constitucional tiene por objeto defender el contenido de la ley fundamental, es decir, del principio de supremacía constitucional, en aras de que no exista actos o normas de carácter general que lo contradigan o transgredan. Los medios de control constitucional de orden jurisdiccional son el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, el juicio para la protección de los derechos político-electorales y el juicio de revisión constitucional. Todos ellos se tramitan por la vía jurisdiccional. Ahora bien, en cuanto al control por órgano legislativo, en México el poder legislativo se deposita en un Congreso General que se divide en dos cámaras, diputados federales y la de senadores. En el ámbito local, cada entidad federativa tiene su propio Congreso que hace las veces de poder legislativo. En este sentido, para poder reformar nuestra Constitución, no es un asunto fácil, es asunto complejo y amplio. Los mecanismos o procedimientos establecidos son de esa misma naturaleza, en el que intervienen los órganos constituidos federales, iniciativa presidencial y su aprobación del Congreso de la Unión cuando ésta proceda, así como en el resto de los congresos locales, tal como lo define el artículo 135 de nuestra Constitución. Un proceso legislativo debe señalarse que en todo Estado de Derecho la función legislativa es fundamental para la creación, modificación de las normas en concurrencia con otros poderes constituidos. De esta manera, entonces, con el uso pleno de sus autonomías, derecho de veto, derecho de iniciativa, la base principal es el procedimiento constitucional que están prescritos y normados. Su cumplimiento y análisis es la clave. ¿Cómo se ejerce el control por órgano político? Este se asigna a un organismo distinto a los poderes constituidos que necesariamente se coloca por encima de ellos. A diferencia de un juez que juzga conforme a las leyes, el órgano político juzga a las leyes mismas. En nuestro país, por citar un ejemplo, tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el órgano superior que se encarga de controlar el poder ejecutivo cuando éste se extralimita de sus funciones. La denuncia de inconstitucionalidad compete a un órgano estatal o conjunto de funcionarios. El objeto es la fiscalización de la acción normativa y no normativa del gobierno, lleve o no aparejada una sanción inmediata. En cuanto al control por órgano jurisdiccional, este se encomienda a un órgano en competencia expresa para determinar la constitucionalidad de diversos actos, es decir, por medio de tribunales ordinarios especiales existentes. Está legitimado para iniciar un procedimiento correspondiente al gobernado o a quien perjudica el acto tildado de inconstitucional, cuidando de antemano los derechos fundamentales del hombre. El control jurisdiccional constitucional tiene por objeto defender el contenido de la ley fundamental, es decir, del principio de supremacía constitucional, en aras de que no exista actos o normas de carácter general que lo contradigan o transgredan. Por todo lo anterior, entonces, es innegable que en un país como la nuestra, es un país con pleno uso y desarrollo de sus leyes. La sociedad misma, y sobre todo de quienes detentan el poder público, corresponde ejercer una atribución en base a los lineamientos orgánicos
que están dados al análisis e interpretación de los estudiosos de la ciencia del derecho. En ese sentido, corresponde sin menoscabo alguno su cumplimiento, a fin de garantizar una democracia plena y de un Estado de Derecho en aras del respeto a los derechos fundamentales del hombre. Es cuanto. Muchas gracias. Hasta la próxima.